Listo, comenzamos. Bueno, antes de empezar, ¿me pueden confirmar si se escucha bien, por favor? Perfecto, gracias. Ok, bueno, el tema que veremos hoy es el complemento carta aporte 3.0 y para ello lo vamos a dividir en dos. En la primera se tocará el tema fiscal y en la segunda los aspectos legales y nos ayudará Héctor del área jurídica de GEIA. Me presento, soy el contador Roberto Vázquez y me acompaña la contadora Stephanie Díaz, ambos del área de Freight Forwarder de GEIA. Adelante, Stephanie. Gracias, Roberto. Buenos días a todos. Como bien lo menciona, el equipo de Free Forward les hablaremos referente al complemento Carta Aporte en su versión 3.0. Bueno, para iniciar es importante saber qué es un complemento Carta Aporte. Este es un documento oficial y fiscal que se deberá emitir por las operaciones de traslado o por los servicios de transporte de bienes o mercancías que se realicen dentro del territorio nacional. Derivado de este concepto, tenemos los tipos de carta aporte, que son de ingreso o de traslado, y de los cuales nos hablará Roberto en láminas posteriores. Este curso abordará varios puntos. El primero son los antecedentes del complemento carta aporte en su versión 3.0, el fundamento legal que se relaciona. Hablaremos de qué contribuyentes están obligados a emitir esta carta aporte, el momento de emisión, algunos casos o los casos de excepción, el complemento carta aporte para hidrocarburos y petrolíferos y finalmente los aspectos legales para la cual nos apoyará el área de jurídico de GEIA. Al finalizar esta sesión, vamos a responder a las preguntas que se pudieran haber generado dentro de la exposición, para las cuales ustedes dentro del chat podrán escribirla y al finalizar la sesión les daremos respuesta. Ok, bueno, el objetivo de este complemento carta aporte es básicamente amparar el traslado de estos bienes o mercancías, ya que en este documento vamos a plasmar o va a contener toda la información relacionada con el transporte, la ubicación de origen, puntos intermedios y destinos, así como también el medio por el cual se transporta, ya sea por vía terrestre, aérea, marítima o ferroviaria, además de incluir el traslado de hidrocarburos y petrolíferos. Con esto, la autoridad, el SAT, busca proporcionar confianza y certeza jurídica a los transportistas y de alguna manera también ayudar a combatir el contrabando y el uso ilegal de los medios de transporte para las actividades que no sean lícitas dentro del territorio nacional. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los antecedentes del complemento carta aporte en su versión 3.0. Básicamente es una pequeña línea del tiempo, la cual inicia el 1 de mayo del 2021 con la publicación en la página del SAT. Un mes posterior, en junio del mismo año, entra en vigor el uso del complemento, pero para esta fecha su uso era meramente opcional. Para el 28 de septiembre del 2023 se publica ya la documentación técnica de la versión 3.0 del complemento. El 25 de noviembre entra en vigor. Anteriormente la autoridad había determinado como fecha límite de periodo de convivencia entre la versión 2.0 y la actual, que es la 3.0, el 31 de diciembre del 2023, pero el pasado 2 de enero de este año el SAT tuvo a bien emitir un comunicado en el cual se informó que este periodo de convivencia se ampliaría hasta el 31 de marzo de este año, es decir, 2024. Esto con el objetivo de que los contribuyentes pudieran adaptarse a esta nueva versión, lo que quiere decir que los contribuyentes hasta el 31 de marzo del 2024 podrán aún emitir estos complementos de carta aporte en la versión 2.0. Para lo que sí no hubo prórroga fue para la aplicación de las multas y sanciones, ya que esta concluyó el 31 de diciembre del 2023, por lo que todo contribuyente al 1 de enero del 2024
que tuviera la obligación de emitir un complemento carta aporte y no lo hiciere, será acreedor a multas y sanciones. Siguiente lámina, por favor. Bueno, dentro del fundamento legal relacionado con la emisión tenemos el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en el cual se establece la obligación de expedir comprobantes por todos los actos y actividades que se realicen y por los ingresos que se perciban. Se deriva el artículo 29A del mismo código, en el cual se establecen los requisitos que debe de contener estos comprobantes fiscales que se expidan. Como ya sabemos, el RFC, perdón, el régimen fiscal en el que tributan, el número de folio, el sello digital, el lugar y la fecha de expedición, el RFC de la persona a favor de quien se expide, entre algunos otros. El artículo 83, en su fracción séptima del Código Fiscal, habla de las infracciones. Este básicamente nos habla de que si no se expide, no se entrega o no se pone a disposición de los clientes estos comprobantes fiscales, o cuando se expidan sin que cumplan estos requisitos, serán acreedores a infracciones. Siguiente, por favor. El artículo 84, en su fracción cuarta del Código, habla de las sanciones que van de 400 a 600 por cada comprobante fiscal que se emita y no cuenta con los complementos que se determinen. Después tenemos el artículo 103 en su fracción 22 del mismo código, el cual es muy importante ya que nos habla de una presunción de contrabando. En él básicamente se establece que los contribuyentes que trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional, como ya lo mencionábamos en un principio, los tipos de transporte, sin este comprobante digital que incorpora el complemento carta aporte, estarán en un tema de presunción de contrabando. De ahí la importancia de emitir este complemento si es que aplicara. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Stephanie. Ya conociendo un poco del antecedente, hay que recordar que el periodo de convivencia fue el que se extendió al 31 de marzo, pero las sanciones van a ser aplicables desde el 1 de enero. Ahora, nos habló del artículo 29 y 29A de cómo es que se debe de emitir este complemento carta aporte. Solamente como dato, recordemos que el complemento carta aporte debe de llenar dentro de sus campos, tenemos que manifestar información de sus ubicaciones, tanto de origen como de destino. Tenemos que manifestar, bueno, el detalle de las ubicaciones. ¿Qué quiere decir? La calle, los números exteriores, los números interiores, la colonia, la localidad, la referencia, el municipio, el estado, el código postal, el país. También tiene que manifestar la mercancía, el peso bruto, la unidad de peso, qué es lo que se está transportando en la unidad. Entonces, para ello, debemos darle cumplimiento al 100% del artículo 29 y 29A. ¿Para qué? Para que no caigamos en una infracción, no nos sancionen o en el peor de los casos, no nos dictamen la autoridad de que estamos en contrabando, estamos ejecutando actos de contrabando. Cada empresa tiene que evaluar su operación, sus equipos, sus trayectos y de ahí determinar si cumple o no cumple para la determinación del complemento carta aporte. Ok. ¿Qué contribuyentes están obligados a emitir esta carta aporte? Aquellos contribuyentes que requieren trasladar bienes y mercancías en territorio nacional por alguna de las siguientes vías: terrestre, marítima, aérea y ferroviaria. Todos aquellos contribuyentes que van a transitar dentro del país a través de estos medios están obligados a emitir la carta aporte. ¿Cómo la van a emitir? La van a emitir bajo dos momentos. El primer momento es cuando las empresas o personas que brindan servicios de transporte de bienes y mercancías dentro de territorio nacional, que utilizan vehículos propios, arrendados o están en posesión por cualquier figura jurídica y reciben una contraprestación por dichos servicios, ellos deben de emitir un CFDI de ingreso con complemento carta aporte.
¿sale? Recapitulamos. Si son dueños del vehículo, y ya sea propio, arrendado o por cualquier figura jurídica y aparte reciben dinero por el traslado de la mercancía, deben de emitir un ingreso con complemento carta aporte. El segundo momento de emisión del CFDI es cuando el contribuyente es propietario o poseedor de los vehículos, pero también es dueño de los bienes y de las mercancías que se transportan. Dentro de ellos, obviamente en territorio nacional, pero no perciben un ingreso por la transportación. En este caso, este contribuyente, dueño del vehículo, dueño de la mercancía, pero que no está cobrando el traslado, debe de emitir un CFDI con tipo traslado con complemento carta aporte. Tenemos casos de excepción. Son tres casos de excepción que nos marcan, que es primero, que las empresas o las personas que trasladen bienes y mercancías de manera local no están obligadas a emitir una factura electrónica de tipo ingreso o de traslado con complemento carta aporte. ¿Qué significa una manera local? Ok, encontramos que una manera local o un tramo local, perdón, es cuando el traslado, o se da cuando el traslado de los bienes y mercancías se realiza dentro de una localidad, comunidad, estado o entre estados del territorio nacional, siempre que no implique transitar por alguna carretera federal, ¿sale? Si, si nuestro traslado no implica tocar ese tramo federal, autopistas o algún tramo federal de acuerdo a al reglamento de tránsito, no va a estar obligado a emitir un complemento a carta aporte. Lo único que debe llevar, sí, es su factura de ingreso y con eso para la legal tenencia de la mercancía. El segundo caso es cuando se utilizan vehículos de carga con características que no excedan los pesos y dimensiones de un camión tipo C2 conforme a lo establecido en la NOM 012-SCT-2-2017 o la que la sustituya, siempre que en su trayecto la longitud del tramo federal que se pretende utilizar no exceda de un radio de distancia de 30 kilómetros entre el origen y el destino final, incluyendo los puntos intermedios de traslado. Ok, para entender quién no las va a presentar esta carta aporte, ok, es un camión tipo C2. ¿Qué es un camión tipo C2? Son aquellos camiones de carga con dos ejes y que tienen la capacidad máxima de 5 toneladas. Como podemos ver aquí en la imagen, la nomenclatura es la C2, número de ejes 2, número de llantas 6 y este es el vehículo, el cual no está obligado a presentar el complemento cartaporte en su forma de ingreso ni en su forma de traslado. Aquí pues un ejemplo que podemos visualizar o que yo he visto, por ejemplo, son los que transportan aluminio y vidrio en los camiones pequeños como una unidad NP300 que llevan aluminio, que llevan vidrio. Ellos pueden transitar y no están obligados a presentarle el complemento carta aporte. Tenemos otro caso de excepción para su emisión y es para las personas físicas o morales que proporcionen el servicio de transporte de carga y los propietarios de vehículos de carga sean residentes en el extranjero o constituidos de conformidad con las leyes extranjeras, a que se refiere la regla 2.4.5 de las reglas generales de comercio exterior. ¿Qué nos dice esta excepción? Personas físicas o morales que no estén constituidas conforme a las leyes mexicanas no van a estar obligadas a a presentar el complemento carta aporte de ningún tipo, ni de ingreso, ni de traslado. Tenemos un caso muy específico para los hidrocarburos y petrolíferos. No aplica a lo mejor en ningún cliente de GIA, de Freight Forwarder, pero se los podemos mencionar en qué consiste como dato informativo. Tratándose de los sujetos a que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento, perdón, para usos propios, distribuyan o enajenen hidrocarburos y petrolíferos, adicionalmente, o sea, todo lo que ya vimos,
adicionalmente a que, por ejemplo, no sé, mm, una empresa de gas LP, ellos para que puedan ampararse o que cumplan todos los requisitos ante la autoridad del transporte, aparte de todo lo que ya vimos del 29 del Código Fiscal, el 29A, de los momentos en los cuales ellos tienen que emitir su complemento carta aporte, que no están exentos de presentarlo. Aparte de todo eso, ellos tienen que presentar el complemento de hidrocarburos y petrolíferos, referido en la regla 2.7.1.45. Digo, repito, ningún cliente cae en este caso, pero cuando si es aquellas personas, aquellos contribuyentes que se dedican a esto, adicionalmente a eso, deben de incorporar el complemento de hidrocarburos y petrolíferos. En ningún caso se podrán parar el transporte de hidrocarburos y petrolíferos sin que se acompañe la representación impresa o los archivos de los FD y sus complementos. En todo momento se tiene que traer la factura impresa o digital en su celular. El chofer la debe de cargar. Debe de ser una política que deben implementar las empresas, de que el chofer siempre debe traer esa documentación, porque en caso de que no la traiga consigo, se puede malinterpretar por algún tema de contrabando. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Si hubiera alguna duda, lo pueden depositar en la caja de preguntas y le daremos la respuesta. También el curso ya entra en su segunda etapa. Vamos a ver los aspectos legales en relación a la confirmación de criterios del complemento carta aporte. Básicamente, la presentación del área legal estará a cargo del licenciado Héctor es como darles una propuesta para aquellos contribuyentes, una opción para que también estén exentos. O sea, es un análisis que se va a hacer, que la finalidad es que estén exentos también de presentar el complemento carta aporte. Adelante, Héctor. Gracias, Roberto. Buenos días. Igualmente, si tienen alguna duda o pregunta, la pueden poner en el chat y al final de la sesión, con mucho gusto la podemos atender. Pues bien, como ustedes saben, a partir de la incorporación del complemento carta aporte en la resolución miscelánea fiscal, pues bueno, surgió una serie de inquietudes por parte de los contribuyentes, toda vez que al día de hoy no existe una regulación propiamente definida en ley de qué se debe de entender por un freight forwarder o un coordinador logístico, un intermediario logístico o bien un prestador de servicios de transporte que no cuenta con los bienes. Hay que entender que pues es una figura y una industria que opera a nivel internacional. Por lo tanto, pues a partir de aquí, de la incorporación de el complemento carta aporte en resolución miscelánea, es que pues no hallábamos si ubicarnos propiamente como un transportista, como un intermediario, porque la misma resolución miscelánea en algunas partes no era lo suficientemente clara. ¿Qué sucedió? Que pues interpusimos amparos, diversos amparos de varios de nuestros clientes para efecto no de desvincularnos de la obligación de emitir el complemento carta aporte, no. El objetivo del amparo era precisamente pues hacerle entender al Poder Judicial que yo me dedico al servicio de transporte de carga nacional e internacional, pero que con la incorporación del complemento carta aporte, yo sin ser el dueño de los medios de transporte, pues quedaba en la incertidumbre jurídica de saber si me aplicaba o no me aplicaba, teniendo consecuencias tan graves como lo pudiera ser la determinación de una presunción de contrabando o multas y sanciones por cada CFDI o su complemento carta aporte que no estuviera emitido de manera correcta, incompleta o simplemente que no se emitió. Ese era el objetivo del amparo. Los amparos no fueron favorables, se sobreseyeron
incluso otros despachos y agentes, cámaras de la industria como lo es Amacarga, también interpusieron diversos medios de defensa. Desconozco cuál haya sido el sentido con ellos, pero en los pronunciamientos por parte del Poder Judicial Federal es, si tú no eres dueño de los medios de transporte, no tienes de qué dolerte porque pues a ti ni siquiera te aplica. Más aparte, pues hay un periodo en el cual no te van a sancionar, entonces pues no hay de qué pronunciarme. Entonces, si bien el amparo se sobreseyó, ¿qué es? Se sobresee, es decir, que no entran al fondo del estudio. Sí hubo algunos juzgados federales y tribunales colegiados, porque lo llevamos a última instancia, a colegiados, en los cuales confirmaron este criterio del Poder Judicial, de decir, si tú no eres el dueño de los medios de transporte, pues luego entonces no hay forma de que te puedas tener un interés jurídico eh, o legítimo para invocar el amparo. Al ser pues totalmente pues un medio de defensa que no nos ayudó, buscamos igualmente confirmaciones de criterio en el mismo sentido por parte del SAT y Prodecon, las cuales pues fueron incluso más allá de lo que dijo el Poder Judicial. El criterio fue exactamente el mismo. Si tú no eres el dueño del medio de transporte, no te puedes sustentar como un transportista. Es más, ni siquiera puedes aplicarte las tasas de IVA y no puedes hacerte deducible el gasto de tu proveedor de servicios de transporte si tú facturas flete. Lo cual, pues, en ese sentido, nosotros nos dimos a la tarea de revisar diversas disposiciones nacionales e internacionales con el objetivo, pues, de alguna forma de protegernos respecto a la incertidumbre que hay en el medio, si debo emitir o no emitir el complemento carta aporte eh, y en qué actividades o en qué actos sí la tengo que emitir. Pues bien, lo que nosotros estamos proponiendo al día de hoy como firma es que si tú eres un freight forwarder, no deberíamos estar facturando flete propiamente o transporte. ¿Por qué? Porque inmediatamente nos tendríamos que subir a la obligación de emitir nuestro complemento carta aporte. Sin embargo, existe en la legislación internacional y en jurisprudencia la figura de coordinación de transporte internacional de bienes o transportista contractual, la cual permite utilizar las diversas tasas de IVA para transporte internacional que sí le son permitidas al transportista real, por decirlo de alguna forma. Y luego entonces encontramos pues dos bondades al facturar coordinación de transporte internacional o transportista contractual, que sería uno, pues voy a poder utilizar las tasas de IVA, como por ejemplo tasa cero o la proporción correspondiente en aéreo, y además pues me desvinculo de la obligación del complemento carta aporte. La siguiente, por favor. Pues bien, además de la jurisprudencia y criterios de Prodecon, el fundamento convencional de la aplicación de esta figura la vamos a encontrar en dos tratados que México tiene celebrados internacionalmente, que están ratificados por el Senado y que sí contemplan la figura. El primero, pues su nombre completo es el Decreto de Promulgación del Convenio de las Naciones Unidas sobre Transporte Multimodal Internacional de Mercancías, o bien el Tratado de Ginebra, que se celebró el 24 de mayo de 1980. Y el otro es el convenio complementario del Convenio de Varsovia para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional. La siguiente, por favor. El fundamento constitucional con el cual se amarraría el fundamento convencional es el 133, que nos dice que la Constitución, las leyes, el Congreso de la Unión y las que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de la Unión. ¿Qué quiere decir esto? Que los tratados internacionales que México tiene celebrados, los quiera reconocer o no el SAT,
pueden ser invocados por toda la población o todos los gobernados dentro del territorio nacional. Es decir, que la figura le guste o no le guste al SAT, existe, está en convencionalidad, está reconocida en la Constitución y además existe una jurisprudencia de la Suprema Corte y criterios de PRODECON que permiten su utilización, ya de menos utilización, que contemplan su existencia. La siguiente, por favor. Igualmente, la legislación doméstica aplicable para, digamos, migrar de facturar flete a facturar coordinación logística o transporte o transportista contractual, la vamos a encontrar en el Código de Comercio. Este fundamento, pues todos lo conocemos respecto al porteador, la figura del porteador, la Ley de Aviación Civil, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la jurisprudencia ya comentada, emitida por la Suprema Corte, y criterios de la PRODECON. Ahora bien, para poder migrar, digamos, a dejar de facturar flete y convertirnos en un coordinador logístico, pues sí se tiene que seguir todo un caminito al respecto. Y lo primero, pues, es que mi empresa lo tenga contemplado dentro de su objeto social. Entonces, pues lo primero que sería es revisar si mi acta constitutiva o las posteriores modificaciones al objeto social tienen contemplada la figura. Y si no, antes de empezar a facturar, pues bueno, hacer los cambios correspondientes en mi objeto social para que se determinen y se establezcan estas figuras. La siguiente, por favor. Otra parte que es importantísima, ya sea que ustedes facturen flete o coordinación logística, yo entiendo que es muy complicado para la industria en todos los años que tengo trabajando y asesorando a los clientes de la industria, pues entiendo y de alguna forma que no puedan celebrar o que les sea complicado celebrar contratos con sus proveedores, con las navieras o con sus clientes. Pero sí quiero que quede muy claro que ya no son los tiempos de, es que el correo hace las veces del contrato, es que con mi house soporto la operación. No. Si a nosotros nos llega una multa por la mala emisión incorrecta o la no emisión de la carta aporte y queremos combatirla, lo primerito que nos va a pedir el SAT, ok, préstame tu contrato con tu proveedor de transporte o con tu cliente en el cual se determine pues cómo fue esta relación contractual con los dos para en su caso pues quitarte la sanción. Entonces, pues sí quiero hacer hincapié en que es muy importante que sea cual sea la figura que ustedes vayan a seguir utilizando en el futuro, ya sea coordinación o flete, es importantísimo y primordial tener los contratos celebrados. Ahora, para esta figura que estamos proponiendo, que es la coordinación logística, pues sugerimos tener por lo menos un contrato marco con cada cliente o por lo menos un contrato marco con cada uno de los clientes con los que celebramos operaciones relevantes y a su vez un contrato con la empresa transportista, es decir, con la naviera o con quien nos proporcione los medios de transporte. Como les comentaba, los correos, no, perdón, todavía, Mesa. Los correos electrónicos, los files, los órdenes de servicio, los famosos términos y condiciones genéricos que solemos utilizar o que están incluso en nuestras propias páginas de internet de un freight forwarder, no son medio de prueba idónea para el SAT. No es que no lo sean para el SAT, es que si yo quiero acreditar la prestación de un servicio, pues ¿cómo lo acredito? Con un contrato de prestación de servicios de transporte o coordinación logística. No es que no le guste al SAT, es que así es. Si yo voy a prestar un servicio de lo que sea, pues lo que le va a dar vida es precisamente el documento jurídico en el cual se pactaron esas contraprestaciones y ese servicio que yo voy a dar como un prestador de servicio de transporte. Y ahora, para la coordinación, es importante que este contrato marco tenga las condiciones bajo las cuales se va a prestar el servicio, la contraprestación pactada, o bien si va a ser un contrato marco,
amarrarlo a algún otro documento, ya sea las órdenes de servicio o el file o el house o lo que ustedes determinen, que pueda determinar fácilmente cuál es la contraprestación pactada por cada operación que yo estoy celebrando con mi cliente. La responsabilidad de la carga, es decir, los riesgos que yo como freight forwarder asumo, la trazabilidad de la carga, por lo menos origen y destino, sugerencia para un contrato marco, amarrarlo igual a otro documento, y la posibilidad de subcontratar a un tercero para que realice la entrega. Esto es importantísimo y esta parte pues sí la tiene que redactar alguien que sea especialista, no solamente en la parte contractual, sino que tenga conocimiento de la industria para que este contrato no pueda ser desvirtuado en su momento por el Servicio de Administración Tributaria o desconocido. Otra parte importante a tomar en cuenta en los contratos es que con la obligatoriedad de tener que acreditar la fecha cierta de los contratos, pues tenemos dos vías. O lo llevamos a un notario, lo cual resulta cuantioso, o lo celebramos de manera electrónica y firmado electrónicamente con alguna plataforma de firmado electrónico que tenga la NOM 51, que es una norma oficial mexicana, que establece cuáles van a ser los parámetros para las empresas prestadoras de este tipo de servicios respecto al manejo y la conservación de datos. Y si tienen esa NOM 51, pues ya estamos del otro lado porque se acredita la fecha cierta y además está respaldado por la Secretaría de Economía. Es como algo así como los proveedores de servicio de emisión de CFDIs, pero para lo relativo a firmado electrónico. La siguiente, por favor. Ahora, otra cuestión que se tiene que cuidar muchísimo para la cuestión de coordinación logística es que mi concepto de facturación tiene que estar relacionado a la clave de productos y servicios del catálogo del SAT. Esto respecto al CFDI, es decir, para mi factura. No puede haber contraposición respecto al concepto que estoy poniendo en mi factura y a la clave de productos y servicios, porque pues la matriz de errores del SAT, si yo pongo una clave que me amarra al complemento carta aporte, pues ya, independientemente del concepto que yo le ponga, pues ya me subí a la obligación. Entonces es una parte que se tiene que revisar tanto con su área de facturación, contabilidad y su propio software que ustedes utilicen para ello. Y es muy importante mencionar también que el complemento carta aporte está vinculado al CFDI. No hay de que es que mi CFDI está bien, pero mi complemento carta aporte está mal, entonces pues estoy bien. No, hay que verlo en su integridad. No es que uno sea una cosa y no, los dos, tanto el complemento como el CFDI, forman una integridad. Si alguno de los dos está mal todo. Entonces es ahí la importancia de revisar esta cuestión. Ya una vez, la siguiente, por favor, que hemos puesto en nuestro objeto social de la empresa la figura de la coordinación logística o transportista contractual, que revisamos nuestras claves de productos y servicios del SAT, que tenemos celebrados nuestros contratos, uno con el proveedor y uno con cliente. Entonces, ahora lo que viene es solicitar no una consulta, sino una confirmación de criterio ante la PRODECON, con el propósito de tener un soporte por parte de alguna autoridad para el día de mañana que el SAT se voltee con nosotros y nos haga alguna revisión, no cuestione el uso de la figura. Insisto, es una figura que está reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la, pues, última instancia en la que en su caso pudiéramos, eh, nosotros como ciudadanos, acceder en caso de una vulneración de nuestros derechos. Ya está reconocido, ya está en jurisprudencia, entonces no tendría por qué desconocerla la autoridad. Sin embargo, pues sabemos que el Servicio de Administración Tributaria tiene pues formas muy poco ortodoxas para recaudar y entonces pues incluso aún teniendo tus contratos, teniendo todo, para ella la operación pudiera estar incorrecta, tu CFDI emitido incorrectamente o incluso faltar la materialidad de la operación. Es aquí el riesgo de tener esto bien documentado y que ya se hayan empezado a tomar decisiones por parte de las empresas de cómo voy a facturar.
El hecho de utilizar la figura de coordinación logística no quiere decir que no puedo seguir facturando flete, sino que tiene que estar dentro de nuestro objeto social para que nosotros podamos posteriormente facturar la prestación de este tipo de servicios. Habrá quien diga, oye, es que yo tengo clientes que pues no les estoy vendiendo la coordinación, les estoy vendiendo el flete. Ok, entonces en ese caso hay que tener un contrato de prestación de servicios de transporte en el cual se estipule que podré acceder a, a una transportista, llámese un barco, un tren que ponga a disposición del cliente final la mercancía. Y en este caso, pues lo que sugerimos es emitir el complemento de traslado de carta porta. Esto sería lo que nosotros estamos proponiendo como opción para empezar a migrar de facturar flete a una coordinación logística para evitar precisamente sanciones, multas o confrontaciones con la autoridad, toda vez que pues ya acabó el periodo de gracia en el cual no me van a sancionar por emitir correctamente. Ojo, que es por emitir incorrectamente. Si tú no emitiste y estás obligado a hacerlo, pues, independientemente de que haya estado la prórroga, pues te van a multar porque no lo hiciste. La prerrogativa era precisamente si tú lo estabas haciendo incorrectamente, más no si estabas incurriendo en la omisión de no emitir tu complemento carta aporte. De mi parte sería todo y pues quedamos pendientes a las preguntas que pudieran tener para que se las podamos aclarar con mucho gusto. Muchas gracias, Héctor. Sí, nada más como comentario final, es un llamado a que se revise, cada empresa tiene que revisar desde su objeto social, su actividad preponderante del SAT, cómo están facturando, eh, qué conceptos de facturación están realizando, si su RP, como lo comenta Héctor, su sistema de facturación vaya alineado en realidad con la actividad económica que se está ejecutando. Tiene que haber una alineación precisa de todos estos documentos para que la actividad económica figure igual en todos estos documentos para que se proceda así, como comenta Héctor, a realizar este análisis de confirmación de criterio. Pues igual de la parte de Freight Forwarder sería todo. Igual si tienen alguna duda en la primera parte de la primera parte, vamos a dar unos minutos para que nos las presenten y les damos la respuesta. Gracias.
Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Nada más les agradezco su participación y mis compañeros de GIA me regalan 2 minutos para tomar lista, por favor. Muchas gracias.